Buenas noches, hermano. Paz de Cristo, el Señor les bendiga. Pues me ha tocado a mí el día de hoy, martes, dar una reflexión de la palabra. Y bueno, tengo, como usted puede ver, el tema ahí. El tema se llama la batalla de la fe. Es una batalla creerle a Dios. Ese es el contexto. El versículo que he apartado para este pequeño estudio bíblico, tómelo así, está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, culminando su carrera, ya terminando su ministerio, hubo varias veces que él estuvo en peligro de perder la vida. Y hay una parte en 2 de Corintios donde dice que él estaba seguro que esa vez iba a perder la vida, pero el Señor le rescató, le salvó. Pero ahora sí él ya estaba convencido de que era el final de su carrera. Ya el Señor había cumplido su propósito en él. Él iba a ser decapitado en Roma. Una espada iba a separar la cabeza de su cuerpo, pero él vivió una vida poderosa. Él vivió, por la gracia del Señor, él vivió una vida extraordinaria. Un legalista, un fariseo, un perseguidor de la iglesia, pero cómo lo alcanzó el Señor en Hechos, podemos ver que lo tumbó del caballo y se entregó al Señor. Tal vez nuestra conversión no fue así de dramática, pero la misma fe que tenía él es la misma fe que tenemos nosotros. Recuerde que Tomás dijo, él era un apóstol y él vio todos los milagros de Jesús y él escuchó todos los sermones de Jesús. Y cuando ya había resucitado, le dijeron, resucitó el Señor. Y le dijeron, sí, pero hasta que yo no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Imagínense qué nivel de incredulidad. Pero bueno, el Señor tiene misericordia. Si nos hace falta fe, hay que hacer como aparece un hombre ahí en los evangelios que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, si nos vemos débiles en la fe, clamamos al Señor que aumente nuestra fe. El final del apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, esto es lo que viene, dice Pablo. Después de que muera y mi alma sea separada de mi cuerpo y espere la resurrección de mi cuerpo, no de mi alma, porque quien necesita resurrección es el cuerpo, no el alma, porque el alma es inmaterial. Entonces dice, cuando ya reciba la resurrección de mi cuerpo, dice, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, el regreso, la segunda venida. Nosotros tenemos que estar a la expectativa de que muramos, del rapto, que es la segunda venida. Hermano, la fe, absolutamente ningún creyente puede caminar en obediencia simple a Dios. O sea, usted no puede, yo no puedo, ningún creyente puede decir, voy a caminar en obediencia a Dios de manera que me parezca fácil y sencilla. Eso no existe, eso es una realidad que no existe. Porque creerle a Dios implica que usted entra en una batalla, usted entra en un combate, porque creerle a Dios, en la fe que da Dios, va a formar un escenario de grandes luchas y grandes pruebas, como los tuvieron todos los hombres de Dios en la Biblia. O sea, Dios no le da su fe para que usted esté en una zona de confort. Y si está, de ahí lo va a sacar el Señor para ejercitar la fe, porque la fe se ejercita. Tengo 3 ejemplos aquí de hombres de fe que llegó un momento que ellos estaban turbados, no sabían ni dónde estaban. O sea, la lucha, la prueba que ellos pasaron
fue tan grande que ellos estaban preguntándose, ¿dónde está Dios en todo esto? Realmente Dios me respalda, Dios está conmigo, porque cuando ellos pasaron por esas luchas, ellos se vieron como perdidos, como si todo se oscurecía alrededor de ellos, como si estaban caminando no en luz, sino como en tinieblas, porque ellos no veían a Dios en el asunto. El primero de ellos es el ejemplo de José. Búsquese ahí en Génesis 37:18. Génesis 37:18. La lucha que pasó José fue grande porque una cosa es que a usted lo quieran matar o que lo quiera matar un desconocido. Pero a José no lo querían matar desconocido. A José lo querían matar sus mismos hermanos. Sus hermanos de sangre. Ellos le querían quitar la vida. Génesis 37:18. Génesis 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Todos los 11, unos a otros se dijeron. Era tanta la envidia que tenían acerca de José porque era el favorito de su padre, que entre todos ellos 11 estaban cada quien aportando su idea, su estrategia, su pensamiento para matarlo. Y todos concordaban en matarlo. Todos llegaron a esa conclusión. Si no es por Rubén que se interpone y le dice, no lo matemos. Sigue diciendo en el 19. Y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Echémosle en una cisterna, en un pozo, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén fue el que intercedió. Cuando Rubén oyó, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y pongamos un manto en él para librarlo así de las manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron la túnica de colores que había sobre él, mataron un cabrito, lo llenaron de la sangre del cabrito, se lo llevaron al padre y entre todos ellos se callaron esa mentira. Por años esa mentira estuvo ahí y me imagino que como era el más querido de su padre, lloraba y veían llorar a su padre, veían las lágrimas de Jacob, de cómo lloraba su hijo, y ellos se callaban y ninguno de los 12, de los 11, le fue a decir, nosotros lo vendimos a Egipto como esclavo. Se guardaron eso por años. Y lo que pasó José fue como esclavo, luego la gracia de Dios estaba sobre él y pasó a ser un siervo de Potifar, luego la mujer de Potifar, Satanás metido en esta mujer quería obstruir el propósito, el plan de José, el plan que Dios tenía con José, y va a la cárcel por 2 años. Y mire lo que le sucede a José. José obedece a Dios. José le es fiel a Dios. Y como producto de eso, lo que le viene es más tribulación, más prueba, más lucha. Es como algo contradictorio, ¿no? ¿Por qué si obedezco a Dios me tiene que ir mal? ¿Por qué si trato de hacer las cosas bien delante de Dios me tienen que salir las cosas mal? Aparentemente podría parecer que las cosas están saliendo mal, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Además, nosotros a veces no entendemos porque nuestra mente es muy chiquita y muy limitada, pero solo Dios sabe cómo encajan las cosas en el futuro, cómo es que mejora el panorama. Nosotros no lo sabemos. Por eso nos toca caminar por fe, aunque no veamos el resultado. Pero dice que la Biblia se escribió como ejemplo para nosotros. Entonces, confiamos que si obedecemos a Dios y las cosas no nos salen bien, en el futuro Dios sabrá cómo es que encaja todo, cómo se acomodan las cosas
en el futuro. Nos queda confiar en Él y caminar por fe sobre la palabra que Él ha declarado. Después sus hermanos fueron a Egipto y su aspecto había cambiado. Seguro también hablaba el idioma de los egipcios y él ya no era un esclavo. Él era el vicepresidente de Egipto, actualmente hablando. Y los que conocen la historia saben lo que pasó, que metió la copa en los sacos de granos básicos que ellos llevaban para su país. Luego lo llevó a perseguir y le dijo que Benjamín se había robado la copa. Los trajeron, dijeron que tenían que ir a traerle a Benjamín si querían que soltara al otro hermano. Y ya después trajeron al otro hermano, los reunió todos juntos y no aguantó y empezó a llorar. Y les dijo: yo soy el hermano que ustedes quisieron matar. Yo soy el hermano que ustedes vendieron. Y todo eso ustedes lo hicieron con una intención mala. Pero Dios agarró todo ese mal y lo encaminó a bien. Ahí entendió. Esos años que pasó en la cárcel, esos años que pasó separado de su familia, esas noches de llanto, de sufrimiento, hasta en ese momento Él lo entendió. Y así nos va a tocar a nosotros también pasar por momentos difíciles, donde no entendemos qué es lo que está pasando. Y decimos: ¿dónde está mi Dios en el que yo creo y al que yo le sirvo? Pero lo entenderemos más adelante. La fe que da Dios es una fe que persevera siempre, que lo sostiene, es el ancla. Es como lo que sostiene a un barco en las turbulencias del mar, el ancla. Eso lo sostiene firme. Otro que pasó pruebas y luchas por su fe fue Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 8. Jeremías capítulo 20, versículo 8. Jeremías 28. Qué bonito, hermano, es cuando uno predica y le aplauden. Y uno le dan una palmadita aquí en la espalda y le dicen: qué bonito estuvo su sermón. Y pues depende del corazón de la persona. Hay unos que se enaltecen y otros que lo toman en humildad, con sencillez. No soy nada, soy una vasija de barro. El Señor quiso usarme en ese momento y la gloria es para Dios. Es fácil cuando hacemos las cosas bien y lo que recibimos son halagos. Pero ¿qué tal si cuando usted hace lo que a Dios le agrada, lo que recibe son bofetadas y golpes al rostro? ¿Qué tal si cuando usted lo que hace, cuando quiere agradar a Dios, lo que recibe es insulto, es crítica? ¿Qué tal si cuando usted lo que quiere es la salvación de las almas, lo que hace es que lo escupen? ¿Qué tal si cuando usted quiere predicar el evangelio, lo que hacen es que lo calle? Que le dicen que se calle, que no quieren escuchar la palabra. Entra como un desánimo, ¿verdad? Querer hacer la voluntad de Dios y lo primero que usted encuentra es oposición. Pues con Jeremías sucedió casi parecido. Jeremías capítulo 20. Él estaba exhortando al pueblo. Él estaba diciendo al pueblo: volvámonos a Dios, volvamos a Dios. Sus pecados han separado a Dios de ustedes, están profanando el templo, están cometiendo idolatría en el templo, el juicio de Dios va a venir. Y lo que él recibía eran bofetadas, golpes, lo metían preso y lo alimentaban con pan de angustia. Así dijo el rey. Jeremías 28. Por cuantas veces hablo y doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová no me ha sido por elogio, no, me ha sido por afrenta y por burla cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, en mi corazón había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Exhorta al pueblo y lo que él recibe es
la hostilidad del pueblo. Mire cómo, llegó un punto que Jeremías estaba tan decepcionado, estaba tan desanimado, que él dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, reverenciad a Jehová, porque ha librado mi alma. En el versículo 13, Jeremías 23. Él ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el día en que nací, dice Jeremías 20:14. Estaba tan decepcionado que él se aborrecía a sí mismo. Dice: ¿para qué nací? Ver al pueblo cómo se hundía en la idolatría, cómo se hundían en el paganismo. Y cuando él amonestaba, esto era lo que él recibía: golpe, bofetada. Y tras de eso lo metían a la cárcel. A Jeremías lo único que lo sostuvo fue la fe, fue su fe, de saber que aunque nos calumnien, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, nosotros tenemos que saber que si lo hacemos por obediencia, porque Dios nos ha dicho de exhortar, de que la gente, hermano, usted no puede decirle, llamarla al arrepentimiento, decirle que está mal, porque se lo echan de enemigo. Pero usted tiene que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ahora vamos a Daniel capítulo 3. Encontramos el pasaje de estos 3 jóvenes muchachos que fueron llevados cautivos. A ellos se les cambiaron sus nombres, pero sus nombres en hebreo eran Ananías, Azarías y Misael, pero Nabucodonosor les cambió el nombre. Estos 4 jóvenes, ellos 3 y Daniel, tenían la gracia de Dios y hallaron gracia delante de Nabucodonosor también. Pero ellos, al cambiar de cultura, ellos no abandonaron a Dios. En Babilonia era un paganismo, ahí adoraban a los demonios. Y los 3 nombres que ellos tienen son nombres de ídolos babilónicos que ellos tenían. La historia empieza así: el rey se construye una estatua de oro enorme y él manda que todo el mundo tiene que adorarla. Dice que todos tienen que adorar la estatua. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 9. Daniel 3:9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Este elogio era con hipocresía. Ellos lo que querían era ganar el favor del rey. Dijeron: hay unos jóvenes que todos estaban postrados, pero ellos fueron al rey y le dijeron que habían 3 jóvenes que no estaban adorando la estatua.
Dice, versículo 12, hay unos varones judíos de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló a Nabucodonosor y les dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Mire, es un reto. Y dice, si ustedes adoran a un Dios, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Claro, Nabucodonosor ahí estaba hablando con arrogancia. Él no era cualquiera. Nabucodonosor, en ese tiempo de la historia, él era como el rey del mundo, porque Babilonia era el imperio más grande en la actualidad. Él decidía quién vivía y él decidía quién moría. Pero por encima de toda decisión que tome el hombre, sabemos que Dios es soberano. Proverbios 21:1 dice que como repartimientos de agua está el corazón de los reyes de la tierra, y el Señor los inclina a sus propósitos soberanos. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me gusta esta parte porque él les está diciendo, si ustedes no hacen lo que yo digo, lo que a ustedes les toca es una muerte segura. Y no de cualquier manera, sino que voy a mandar a calentar ese horno 7 veces más. Eso iba a estar a 1000 grados Celsius. Y qué fe. No sé eso, si estuvieron en ayuno, en oración antes de eso, pero la base que estos 3 jóvenes tenían estaban bien fundamentados. A ellos se les había enseñado bien la ley, que había un solo Dios y que había que amarlo con la mente, con el corazón, con las fuerzas y con todas las fibras de su alma y con todo su ser. Porque ellos dijeron, mire, hay como un tono de sagacidad en el pasaje, porque ellos no dicen, ellos no lo reverencian, ellos no le dan honores como los otros, que tenían que decirle, para acercarse al rey tenían que ir con halagos, salameros, hipócritas y falsos. No, ellos dijeron, no es necesario que te respondamos. Versículo 16. Versículo 16. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No sé si lo dijeron uno a la vez o había un líder, pero de que todos los 3 tenían la misma actitud, la tenían. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No vamos a adorar tu mugrosa estatua. He aquí nuestro Dios con D minúscula, con D mayúscula, porque Dios se escribe con D mayúscula. He aquí nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de la ley y los profetas, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire, ellos lo primero que hacen es decir, Dios puede hacerlo. Dios puede librarme de la enfermedad. Dios puede librarme de esta situación en la que yo creo que no puedo ni siquiera hablar de ella porque nadie me entiende lo que yo estoy pasando. Porque a veces así pensamos. Dios puede librarme de esta situación. Dios puede sacarme del problema. Dios puede sacarme de la dificultad, de la lucha, de la tribulación, de la prueba. Puede hacerlo. Pero nosotros le servimos a un Dios soberano. A un Jesús en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y
Ellos primero apelaron a su fe. Dijeron, Dios lo puede hacer. Pero si la voluntad de Dios es que perezcamos, no vamos a negar nuestra fe. Versículo 17. Versículo 18. Y si no, ahí está cuando el barro se somete al alfarero. Porque es que nosotros no podemos demandar que Dios haga algo. Nosotros vamos a Dios, pero con una actitud de humildad y nosotros diciéndole, ten misericordia de mí, que tu gracia me alcance. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor quiera tener misericordia. Entonces el barro se sujeta a su hacedor. Dios dice, puede hacerlo. Creo que puede hacerlo. Y puede hacer eso y mucho más. Porque todo lo que el Señor hizo con estos hombres del pasado, lo puede hacer con nosotros y lo puede hacer con otra persona. Dice, y si no, sepas, oh rey, ellos se someten y dicen, pero nuestro Dios es soberano. Y si Él ha ordenado que hoy sea el día en que partamos y estemos en su presencia, pues prepárate para el encuentro con tu Dios, dice la Biblia. Y si no, sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco los adoraremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El hombre se llenó de ira, se le demudó el rostro y mandó a calentar el horno 7 veces. Dice, y como versículo 22, y como la orden del rey era premiante, y habían calentado mucho, la llama de fuego mató, y la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los dioses. Un pasaje extraordinario, un pasaje poderoso. Saber que no era un fuego, no era algo metafórico. Esto era literal. Y dice que los que lanzaron, el fuego había sido tan calentado, tan encendido, que mató a los que lo lanzaron ahí. Hermano, yo creo esta palabra. Con el corazón se lo digo yo. Yo creo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que esos 3 jóvenes no se quemaron en las llamas de fuego, yo creo que Dios, este Dios de la Biblia, es poderoso para librarnos de las luchas, las pruebas. Cuando pedimos que el Señor aumente nuestra fe, al mismo tiempo estamos pidiendo grandes luchas y grandes pruebas. Y Dios no da la fe para que usted la tenga de adorno. Dios da la fe para que sea atacada por los principados, potestades, gobernadores, el diablo, el pecado, el mundo, la tentación. Dios da la fe para perfeccionarnos, para santificarnos. Bueno, la fe es la que desencadena toda la obra de la redención en nosotros. Sin fe no hay justificación. Sin justificación no hay santificación. Sin santificación no hay glorificación. La fe, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Fueron librados Ananías, Azarías y Misael. Dios nos puede librar. Dios nos puede librar, hermano, pero tiene que haber una actitud de sometimiento.
Tiene que haber una actitud de si tú quieres. No podemos ir arrogante, con soberbia, con prepotencia, con altivez, diciéndole quiero que lo hagas aquí y ahora. Vivimos en una cultura, hermano, que está acostumbrada a que en 10 minutos llamo y ya la pizza está en la puerta de mi casa. Dios trabaja diferente. Dios trabaja a través de la paciencia. Dios trabaja a través, hermano, son años los que el Señor lleva para poder perfeccionarnos. Son años, no se cambia de la noche a la mañana. Son años los que el Señor lleva para perfeccionarnos. Y es a través de las luchas y las pruebas. Fueron librados. Y Nabucodonosor, desde ahí el Señor empezó a tratar con él. Porque si usted sigue leyendo el libro de Daniel, al final, cuando él entra en la demencia, en la locura, esos 7 años que pasa como una bestia, como un animal y pierde su juicio, su razonamiento, ya el Señor empieza a tratar. Desde ahí ya el Señor empieza a tratar con Nabucodonosor. Y al final Nabucodonosor se convierte, se salva. Bueno, la misericordia y la gracia de Dios lo salva. Gloria a Dios. Tenemos 10 minutos más. No tengo más ejemplos aquí, hermano, de otros. Pero vamos a ir a Hebreos 11. Si Hebreos 11 se seguiría escribiendo actualmente, si usted es una mujer de fe, su nombre tendría que estar ahí. Si yo soy un hombre de fe, mi nombre tendría que estar ahí. Porque ahí están los héroes. Hebreos 11 se le llaman, los teólogos le llaman la alfombra roja de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Seguir el ejemplo. Pablo dijo que todo lo que está escrito aquí es para que nosotros copiemos el ejemplo, la actitud que ellos tuvieron ante los problemas. Ellos no acudieron a la primera solución, porque la primera solución nos la da Satanás, nos la da el diablo. La solución del diablo es fácil. La solución del diablo es mátate, suicídate, quítate la vida, porque para esto no hay solución. No hay solución cuando es una mente natural, cuando es un hombre natural, carnal. Pero nosotros nos movemos, hermano. El justo por la fe vivirá. Mire cómo dice aquí. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es la actitud. Creo en Dios. Creo que Dios puede hacerlo. Creo que Dios puede librarme. Creo que Dios puede abrirme esa puerta. Dice, por la fe. Primero, versículo 3, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La fe es la que me dice, mi fe habla a mi corazón y me dice, todo lo creado y tú, porque el Salmo 100 dice que no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Es por la fe entiendo que Dios es el creador. Dice, por la fe Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio. Por la fe Enoc caminó con Dios y de repente el hombre desapareció. Dios se lo llevó. No esperó. Enoc no tuvo que esperar a morirse. El Señor se lo llevó vivo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca para que se salvase su casa. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Se imagina? Una voz que le diga, deja tu familia y sal. Y uno dice, ¿pero a dónde? Solo sal. Y él obedeció. No sabía ni a dónde iba, pero obedeció. Por la fe, Sara concibió cuando ya era una ancianita.
Las mujeres dejan de menstruar a los 45 años, después de eso ya no pueden tener hijos. Sara tuvo un hijo y seguro cuando miraban a Isaac pensaban que era el bisnieto y era el hijo. Eso solo ocurre a través de la fe. Porque esto se lo dice usted a un hombre, a una mujer natural y le parece un cuento de hada. Pero si usted es un hombre o una mujer de fe, usted sabe que Dios lo hizo. Y si lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente también. Por la fe, sigue diciendo, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? ¿Qué más añado? Porque en el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Aquí está el registro de hombres y de mujeres que le creyeron a Dios y Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. La viuda de Sarepta. Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo. Hermano, vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y usted mira todos esos milagros. Y digo, si en mi vida no se ven cosas extraordinarias como sucedió con ellos, es porque me está faltando mi fe. En Mateo capítulo 13 dice que la semilla, que es la palabra de Dios, que cae en 4 tipos de tierra, junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Dice que hay uno que cae, dice, pero luego viene, dice, la persecución y luego tropieza. La prueba viene para ver si nuestra fe es verdadera, para ver si nuestra fe es real. Dice que la fe va a ser probada por fuego, va a ser pasada por el fuego. Todos vamos a tener que pasar por nuestro propio Getsemaní. Todos Dios tiene diseñado un Getsemaní para todos nosotros, para probarnos realmente como creyentes, si realmente somos buena tierra y tenemos que pasar esa prueba. Pero es la fe el ancla en esos momentos de dolor, de llanto, de sufrimiento, de tristeza, donde la fe lo va a anclar, lo va a sostener para llevarlo a otro nivel. Dice 2 de Corintios 2:18, dice de gloria en gloria, o es el 16, no lo recuerdo bien. Se ha terminado, hermano, el tiempo. En conclusión, todos estos hombres usados por Dios, dice que eran como usted y como yo. Lo extraordinario que había en ellos era que el Señor estaba con ellos. Ellos eran hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. Pero lo que los hacía extraordinarios era que el Señor estaba con ellos. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las suyas, igual a las mías. Pero dice que oró fervientemente y el hombre comió una vez y caminó por 40 días, luego hacía descender fuego del cielo y luego oraba y no llovía por 3 años. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero la oración, hermano, llevó a que ese hombre hiciera cosas extraordinarias para la gloria de Dios. La oración va a aumentar nuestra fe, porque
es cuando yo no dependo de mí. Yo dependo, me arrojo al Señor, dependo de Él, no dependo de mí, dependo de Dios. Y ahí es donde se aumenta la fe. La fe no significa que yo le doy órdenes a Dios y que Él haga lo que yo quiero. La fe es que Él me da la capacidad de someterme a la lucha, a la prueba, a la circunstancia de la vida. La fe es el ingrediente que Dios usa para salvarlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe lo permea todo, hermano. La fe es que yo confío en Dios. No importa qué tan fuerte sea el dolor y el sufrimiento. Porque Job dijo, como las chispas salen al aire, así viene el hombre a sufrir a esta tierra. Porque estamos en una naturaleza caída. Pero la fe es la que me da la capacidad de creer en estas cosas que usted se las dice a un hombre natural y a un carnal, a un natural, a un incrédulo, y le dice que esto es locura. Es locura para los que se pierden. Pero para el que cree es poder de Dios para salvación. Y nosotros creemos porque lo decimos. Creo. Por lo que creo, hablo. Ha terminado el tiempo, hermano, de esta pequeña reflexión. Pues solo nos queda hacer un tiempo de oración y espero pues que podamos seguir, hermano, perseverando. Vamos a orar en esta hora. Señor, tu palabra dice que por la fe creemos que fue constituido el universo. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, que es necesario que el que se acerca a ti crea que tú eres real y que tú existes y que tú eres poderoso. Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, creemos, Señor, que tú nos lavas, nos limpias. Tu palabra dice que si venimos a ti, venid y estemos a cuenta, dice el Señor, si tus pecados fueren rojos como el carmesí o negros como el carbón, vendrán a ser como la blanca nieve y la blanca lana. Tu palabra dice, Señor, que tus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos, que tus caminos son más elevados que nuestros caminos. Tu palabra dice, Señor, que por muy torpe que sea el que camine, Señor, en el camino que tú has marcado, que tú has trazado, no se va a extraviar. Ayúdanos, Señor. Necesitamos sentir, Señor, tener la convicción, Señor, de que está guiando nuestros pasos y de que tú eres fiel. Seguiremos esperando, confiando en ti, Señor. De que tú ordenarás, Señor, enderezarás los caminos, Señor, y que todas las cosas ayuden a bien. Te pido por los hermanos que están sin trabajo, los que están enfermos, los que están con lucha, los que están con pruebas, los debilitados en la fe, los que han caído, que se levanten, y los que están firmes. Tú eres poderoso para seguir haciendo que permanezcan firmes, Señor. Levanta al caído, restaura al desanimado. Alienta, Señor, al que ya no tiene ninguna fuerza. Multiplica, Señor, al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano. Se les bendiga grandemente.